Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy en la presentación de mi libro, La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Gracias al Colegio de Jalisco por recibirnos el día de hoy, por ser anfitriones de esta presentación y pues también por ser coeditores de este libro junto con el Coetzihan. Gracias también a los comentaristas de lujo que me acompañan el día de hoy, a la doctora Nancy García Vázquez, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, al doctor Jorge Alatorre, que está de manera virtual, eh, expresidente, parece ser que hace algunas horas, del Sistema Nacional Anticorrupción, y pues miembro del CPC Nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el doctor Freddy Mariñez Navarro, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Bueno, yo quisiera nada más tomarme un minuto, ya para pasar a lo bueno, para agradecer a todas las personas que me apoyaron y me impulsaron de alguna u otra manera para que este libro fuera una realidad. No es nada más, digamos, 100% producto de mi esfuerzo, sino de un conjunto de personas, instituciones, empezando pues por el doctor Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco, que creo que se iba a comentar o no sé qué sucedió por ahí. Y bueno, al personal del Colegio de Jalisco también, a Débora, Sol, Joel, etcétera, el equipo de diseño, Excel, ¿no? Todos los que me han apoyado y a quienes me apoyaron desde que este proyecto era mi tesis doctoral o fue mi tesis doctoral, porque ya no es necesariamente la tesis doctoral, sufrió actualizaciones y todo un trayecto entre dictaminaciones y una serie de cosas de más de un año, ¿no? Y a quienes estuvieron ahí, pues al doctor Rigoberto Soria, la doctora M. Figueroa y al mismo doctor Freddy Mariñez y a Carlos. Bueno, procederé a explicar la dinámica de esta presentación. Cada comentarista contará con de 10 a 15 minutos máximo para conversar sobre el libro y posterior a ello, en el mismo momento como ustedes lo deseen, podrán leer, si así lo ven necesario, algún fragmento del mismo. Finalmente se abrirá una sesión de preguntas y respuestas con el público y pues finalizaríamos después de eso la sesión. Entonces, bueno, pues sin más, pasaré primero la voz a la doctora Nancy, posteriormente al doctor Jorge Alatorre y en tercer lugar al doctor Freddy Mariñez, si están de acuerdo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Azucena, por la invitación. Gracias al Colegio de Jalisco también por digamos, abrir la puerta para presentar este libro, pues, entre amigos. Y además, déjenme decirles que Azucena fue mi alumna desde la licenciatura, ya tiene un rato, nos vamos a balconear. Entonces, claro, para mí, y te lo digo muy sinceramente, me da muchísimo gusto estar en la presentación de tu libro porque he sido testigo de tu trayectoria académica y profesional. Hemos compartido además trinchera profesional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal. Este, y Azucena es de esas personas brillantes que van a ir ascendiendo en su carrera porque es muy disciplinada y tiene una muy, muy buena formación. Entonces, muchas felicidades. Pero sí lo tenía que decir. Bueno, voy a hacer algunos comentarios del libro eh, que me parecen, pues, espero que les llame la atención el leerlo, porque como su nombre lo dice, casi casi es como una saga, ¿no? Como la precuela del sistema. Es decir, no van a encontrar en este texto eh, una evaluación del estado actual del Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso decía yo que es como una precuela. Porque en realidad, como su título lo dice, es un estudio sobre cómo se generó, cómo se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y es muy pertinente
porque precisamente en este momento en que los organismos autónomos están siendo atacados, cuando hay iniciativas que van en contra del sistema, pues este libro nos recuerda cuál es el origen y cuál debería ser el origen de otras instituciones. También nos permite entender por qué ha sido tan difícil que los sistemas den los resultados que la sociedad exige. Entonces, es un libro que tiene 5 capítulos y que, como decía Azucena, es parte de una investigación doctoral, pero es una investigación cualitativa muy seria y muy sólida. Yo he tenido oportunidad también de escribir sobre el sistema nacional y he leído muchos textos sobre el sistema nacional y no, desgraciadamente la mayoría no tiene el rigor que tiene este trabajo, que insisto, es un trabajo cualitativo. Pero una de las virtudes de la formación de Azucena, y por eso lo destacaba yo, es que Azucena es muy seria en sus trabajos de investigación, es decir, ha aprendido a usar técnicas de investigación cualitativa de avanzada y las pone al servicio de diferentes temáticas, ¿no? En este caso, pues es la del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en su metodología, que está basada en entrevistas y en cuestionarios, ella procesa toda esa información con paquetería estadística, como el Max CUDA, que se usa justamente para medir los discursos de los actores que se entrevistan, de tal manera que ella genera información nueva, ¿no? No es un libro de oídas, porque, o no es un libro de suposiciones, yo creo que por esto. No, ella fue y entrevistó a las personas y hizo una metodología sistemática precisamente para encontrar los significados de los actores sobre la cocreación. Ahora, ¿qué es esto de la cocreación que a todos nos encanta? Por ahí está Edgar Rubalcaba y siempre nos andamos, ¿no? Un poco haciendo risa porque de pronto todo se cocrea, pero en realidad es un término muy serio, ¿no? Y es un término que desgraciadamente todavía no es costumbre en la administración pública. O sea, ojalá la mayoría de las políticas públicas se hicieran integrando la participación de muchos actores, salvo en la política social, digamos, en las políticas de mujeres, en programas sociales. Bueno, pues ahí sí hay ejercicios de co-creación desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero piensen ustedes que todas las instituciones, la mayor parte de las instituciones que estaban en el sistema nacional y que están en sus homólogos en los sistemas estatales, han sido instituciones que sus trayectorias fueron más bien cerradas, ¿no? Las auditorías, las contralorías, las fiscalías que son de nueva creación, pues han sido instituciones, los tribunales, no se diga, ¿no? Son instituciones cerradas que no siempre se abren a la ciudadanía y que no siempre tienen consejos consultivos ni figuras de participación ciudadana y que no las han tenido en algunos casos por más de 100 años o de 70 años o de 50 años. Entonces, ¿cómo le cambias el chip a estas instituciones que tienen además labores muy especializadas, y cómo las haces que sean capaces de abrirse para estructurar una institución nueva que se llama Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Eh, entonces, el trabajo de Azucena permite ver la dificultad del origen del Sistema Nacional Anticorrupción. Y les decía yo, es una medición muy precisa la que ella hace. Por ejemplo, ella nos dice que quienes participaron en este proceso de co-creación son 224 actores, de los cuales 138 fueron legisladores, 43 fueron funcionarios públicos, ¿no? ¿Sí me acuerdo? 43. Eh, 10 fueron de organizaciones no gubernamentales, no, 43 fueron, no, la anoté aquí, no, ni yo me entiendo. Bueno, 28 eran funcionarios públicos, pero nos dan, ahí sí, por ahí hay una tablita, nos dan números muy precisos de cuántas personas participaron en la cocreación. Ahora, la cocreación como ella la entiende, el periodo de cocreación, es decir, este periodo de involucramiento de diversos actores, actores políticos, actores de la sociedad civil, ¿no?
ella lo ve en dos momentos. Un periodo que va del año 2012 al 2015, es decir, poquito antes de que se apruebe la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y que, como muchos recordarán, fue un sexenio que estaba marcado por escándalos de corrupción muy importantes y que había una presión de la sociedad civil muy importante para que, digamos, el gobierno hiciera algo diferente, ¿no? Y el otro periodo es ese proceso legislativo en el cual se aprueba la ley, pero además se tienen que modificar un montón de leyes secundarias. Ese es el periodo de estudio de la tesis, digámoslo así, de manera muy concreta, ¿no? Por eso les decía yo, ahí va. Son 138 actores pertenecientes a partidos políticos, en su mayoría legisladores, 43 académicos, 28 funcionarios de instituciones públicas, 10 de organizaciones no gubernamentales, 4 ciudadanos y un periodista, lo cual en total da 224 personas. Y esto es bien importante porque lo que les dice es que es una experiencia institucional que no hemos tenido en este país nunca. Es completamente inédito. Y a veces dicen que los sistemas están capturados y que los sistemas están... No, hay un montón de gente participando, entonces es como muy difícil que se capture algo o que se convenza a 224 personas de que algo se tiene que hacer de determinada manera, ¿no? Más bien, estos procesos que son multiactor implican negociaciones y revisiones y cuestionamientos muy largos, y las instituciones que terminan, y me refiero a las leyes y propiamente a los diseños institucionales, pues son lo posible, ¿no? No es quizás lo deseable, sino lo posible. Entonces, esta parte en la que ella analiza de manera, insisto, muy aguda, cómo se hicieron, digamos, las bases del sistema, lo que ella encuentra, y aquí voy a hacer una especie de spoiler, lo que ella encuentra es que sobre todo hubo una participación muy importante de cierto sector de la sociedad civil. Y Freddy y yo, pues, estuvimos ahí formando parte precisamente de la red por la rendición de cuentas, ¿no? Que tuvo un montón de reuniones durante mucho tiempo antes del 2015, yo les diría desde el 2011, una cosa así, para ver cómo se tenían que coordinar todas estas instituciones que hoy integran los sistemas anticorrupción, porque estaban fragmentadas y porque en ese supuesto de la fragmentación, pues había una debilidad para perseguir y combatir la corrupción. Entonces, lo que ella ve es que sí hay una parte muy importante de las organizaciones, pero no son todas las organizaciones ni fue toda la sociedad civil, pero sí sectores especializados. Entonces, el sistema está co-creado, por decirlo de alguna manera, por actores muy especializados, y la implicación que eso tiene es quizá el pecado de origen, que ha sido un poco esta incapacidad para comunicarse de manera más abierta con la sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo yo lo veo como, digamos, yo lo veo como una virtud en el sentido, insisto, de que no hay otra institución, no hay otra experiencia en México de diseño institucional que haya convocado tantos actores. Hay una investigadora del Colmex que se llama Laura Barrera, que por ejemplo ella hizo una investigación sobre sobre la COFESE, ¿no? Que también tiene un órgano consultivo, muy técnico, muy especializado, pero que la COFESE no tiene este proceso de apertura que tuvo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Laura también hace trabajos muy serios y muy sólidos, y te van mostrando cómo estos diseños novedosos no siempre son absorbidos por la sociedad, y cuesta mucho trabajo hacer ver dos cosas que tú señalas que deben formar parte de la co-creación: el valor público y la innovación. De hecho, Laura lo que más estudia son temas de innovación institucional, este,
Y yo aquí te haría como una pregunta, ¿no? Porque tú de pronto en el libro señalas que una de las metas precisamente de la co-creación es generar valor público. Pero o sea, ¿cuánto valor se puede generar en el momento en que estás creando una institución? ¿Qué va a ser más importante? ¿No? ¿Producir valor público en el origen de la institución o que en el desarrollo de la institución se genere valor público? Son momentos y procesos diferentes, ¿no? Entonces, la pregunta que tú haces está muy acotada y es muy pertinente al periodo que tú estás estudiando. Y lo que tendríamos que preguntarnos ahora es cuál ha sido la capacidad del sistema para generar valor público, para comunicarlo, ¿no? Y cuál ha sido su capacidad de innovación más allá de tener a 5 ciudadanos presidiendo el sistema, ¿no? Que en su momento, y tú misma lo dices en el libro, fue como la parte novedosa, la de integrar a la ciudadanía a estos procesos de coordinación y de deliberación institucional, ¿no? Entonces, eso está muy padre y eso está muy bien, pero a 6 años o a 7 años ya casi de creación de los sistemas, ¿cómo se ha traducido o cómo se ha modificado este valor público que debe ser un elemento necesario en la co-creación? Entonces, yo decía que al principio que veía este libro como una precuela, porque creo que todavía tienes una línea de investigación muy importante, que es qué más cosas se han co-creado en el sistema, ¿no? Y yo la hipótesis que te dejaría es que esta impronta de origen en el sistema ha sido tan fuerte que hay un mandato no formal, pero sí informal, de que el 90% de las cosas que hacen los sistemas tienen que ser co-creadas con la ciudadanía. O sea, y Azucena estuvo y participamos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en el diseño de la política estatal y en el diseño de los programas de implementación, y hubo un montón de ejercicios de co-creación para recuperar pues otras opiniones que no fueran necesariamente las del gobierno, ¿no? Y hemos visto que en otros estados eso es exigencia, ¿no? No formal, pero sí está esa exigencia. Bueno, esos hábitos que estamos diciendo no existen en la mayoría de las instituciones. O sea, de pronto se dan como por sentados, pero me cae que no, ¿no? O sea, no, vean, por ejemplo, el Poder Judicial pues sigue siendo bien cerrado, ¿no? Aunque ahora se supone que tienen sentencias abiertas y muchos otros procesos, en realidad, pues son más bien formas de gobierno electrónico que de gobierno abierto, ¿sí? Entonces, yo creo que o sea, digo, me parece y me hizo reflexionar el libro en el sentido de que este eje que tú definiste de manera tan precisa todavía es válido ahora y ojalá y te aventaras la segunda parte del libro, ¿no? Y mostrar qué más cosas se han hecho, así que han sido muchísimas, con organismos internacionales, con organismos de la ciudadanía, entre los estados, o sea, hay una especie de federalismo anticorrupción en los estados. Entonces, hay muchísimas experiencias que se podrían aplicar en términos metodológicos y teóricos con el modelo de análisis que tú pusiste. Y bueno, para ir cerrando, digo, además de felicitarte, también quiero aprovechar para felicitar a mi queridísimo Jorge. Jorge, un abrazote desde allá donde estás, porque él ha sido un elemento clave justamente para no dejar que estos procesos de co-creación bajen de nivel, ¿no? Justamente esa es la chamba, entre otras cosas, de quienes presiden los sistemas, mantener la vara alta en muchos procesos que no se ven y Jorge creo que siempre ha sido, pues exigente, ¿no? Y se ha notado esa voz. Por ahí también saludo a Roberto Arias, que lo vi pasar, pero Jorge, muchas felicidades y muchas felicidades a Susana, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Bueno, ahora voy a dejar las preguntas para el final. Sí. Ahora sería el turno del doctor Jorge Alatorre. Lo escuchamos.
Muchas gracias. Les ruego me disculpen, no podré estar con ustedes. Me encantaría estar compartiendo, pero hoy fue un día muy especial porque hoy pues entregamos la presidencia. Estamos acá en la Ciudad de México y no dudo que de repente escuchen anuncios de colchones, tambores, lavadoras, refrigeradores o un carrito de los camotes que pasó hace rato. Les ruego una disculpa, pero pues esto muestra que efectivamente estamos en vivo y estamos acá. Bueno, Azucena, este es un logro no menor y porque coincido claramente con lo que menciona Nancy, hay mucha producción sobre este tema, específicamente también comienza a ver cada vez más sobre el sistema, pero son puras, muchas producciones son simple y sencillamente descriptivas, no escogen un objeto específico ni lo abordan a través de una metodología, de una forma que nos puedan arrojar más luz sobre el proceso frente al que estamos, porque, insisto, siendo un proceso dinámico de co-creación perenne, pues si me lo permiten, este sistema anticorrupción no solamente tiene dentro del momento de su inicio, como tú bien documentas, una clara co-creación entre diferentes actores, sino que las propias políticas que emergen de este sistema son justamente ejercicios de co-creación en diferentes niveles, en donde desde la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva y el CPC se van generando las propuestas que eventualmente suben a un comité coordinador y que tienen que ser aprobadas ahí por también diferentes integrantes. Para que se llegue a a la aprobación de la misma, pues previamente hubo una serie de trabajos con enlaces y con especialistas de cada una de estas secretarías o entes públicos, logrando que al final no solamente se cuente con una política o con instrumentos debidamente colegiados, sino que además busquen eh, sumar de la manera más eficaz posible la expertise de las diferentes áreas que componen este sistema. Ahora bien, el inicio de este sistema, como sabemos, surge como la demanda de un par de cosas que estaban ausentes dentro del combate a la corrupción. Por lo menos ese fue el diagnóstico fundamental, que la participación ciudadana se encontraba alienada del proceso y tradicionalmente el gobierno, puertas para adentro, combatía o decía que combatía la corrupción y nos permitía simplemente dudarlo o tener un acto de fe. Ahora, gracias a este modelo, la ciudadanía se encuentra adentro y al centro de la toma de decisiones. También la falta de coordinación entre las diferentes instituciones era otro de los problemas que se consideraban esenciales y bueno, justamente se buscó a través de estas mesas de trabajo en los análisis del inicio de la reforma el que se llegara a un consenso en donde las partes aportaran, explicaran, pidieran, exigieran. Cuando escucho sandeces como que es el sistema de Peña, es porque francamente no tienen ni la más remota idea de todo el esfuerzo colectivo que implicó esta reforma. Y para ello, pues pueden consultar justamente ahora tu obra Azucena, en donde se pueden dar cuenta de la cantidad y diversidad de actores que contribuyeron a que esto ocurriera. Ahora bien, por otra parte, hay un meme muy interesante de cómo una política se vuelve ley y donde usando diferentes ejemplos de columpio, y es muy interesante y es muy curioso. Muchas veces justamente el producto colectivo no tiene que ser a la medida de los individuos o de las instituciones en solitario. Es un ejercicio colectivo, se trata de lograr un consenso más o menos aceptable. La forma en cómo tú desentrañas la participación de estos actores a través de esta metodología colectativa no solamente nos muestra cómo este tipo de enfoques nos pueden decir bastante sobre los procesos en los cuales nos involucramos, sino también demuestra que eres pues una investigadora que ya lo sabemos, sólida, seria, que utiliza los métodos cualitativos mostrando de una forma que claro que nos pueden arrojar partes interesantes. Este, Hay algunas cuestiones que yo pude ver porque yo lo he visto esto de forma, disculpas, de forma electrónica, que no me permiten mostrar con suficiente claridad los gráficos. Quiero revisar en la parte ya impresa para ver si mis dudas persisten, pero quizás en algún momento sería interesante que dentro de toda esta información que tú tienes ya codificada, lográramos conocer cuáles fueron las instituciones que tuvieron más peso en las decisiones o en las propuestas. Yo tengo mis intuiciones, pero pues claramente al tú haber entrevistado a tantas personas, tú puedes darte cuenta quién tuvo a la hora de hacer el diseño de la política mayor peso en lo que terminó resultando. Esto es importante porque estamos por entrar en un proceso de recocreación.
Esperemos que no sea destrucción. Seríamos ingenuos si pensáramos que el sistema va a transitar hacia su tercer sexenio sin sufrir alteraciones. El problema es el tipo de alteraciones que quisieran hacerle. Si la Secretaría Ejecutiva es engullida por la Secretaría de la Función Pública, el punto de gravedad transitaría de ser un esfuerzo entre poderes, un esfuerzo de Estado, a un esfuerzo de gobierno, donde quizás invita a los demás poderes, pero no en una condición de iguales. Es importante entonces ver justamente que ellos se den cuenta que este proceso, pues efectivamente involucró a muchas voluntades, a muchas inteligencias para que pudieran aportar a este enfoque. Eh, yo no sé, aquí es parte de mi ignorancia sobre la literatura de cocreación. Tu texto es uno de, creo que es el segundo o tercero que leo sobre esta metodología. Si la metodología de cocreación es efectivamente un esfuerzo evolutivo o otra forma lateral de poder analizar estos problemas públicos, porque también hay que decirlo, dentro del análisis de lo público hemos encontrado mucha literatura que si bien es cierto que no es tan proclive a las modas pasajeras como la literatura de management que dice, no, tenemos este nuevo modelo y que ahora el Six Sigma y ahora el que, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que sí me queda claro es que este enfoque nos permite analizar cómo podemos ver el peso y las contribuciones de diferentes actores en un entorno no único, no unívoco, no omnímodo, sino donde participan varios dentro de este proceso de políticas. En tal sentido, pues yo creo que tu contribución llega en un muy buen momento para poder demostrar que esto fue un esfuerzo colectivo y que tal debe ser la premisa bajo la cual modifiquemos el sistema eventualmente. Ha habido muchos debates poco intelectuales, poco honestos, que quieren poner la definición del sistema como si sirve o no sirve. No es binario esto. Pensar que la ley tiene poderes mágicos para transformar la realidad es algo que solamente públicos muy ilusos pueden comprender. Claro que esto es un tiempo, nos va a llevar décadas poder transitar hacia índices de corrupción suficientemente mitigados. Decir que el sistema simple y sencillamente sirve o no sirve, pues para mí, pues, de entrada es intelectualmente deshonesto y probablemente políticamente motivado. Existen grandes atribuciones y contribuciones a las mismas. Ojalá que aquellas personas que originalmente se involucraron en el diseño del mismo y que ahora pues son sus principales críticos, ahora participen también como artífices de este nuevo esfuerzo y que comprendan que a final de cuentas las cosas cambian y no todo llega en el estado idéntico o en el estado deseado que cada quien quisiera. Yo uso mucho la metáfora, uso dos metáforas para referirme a este sistema co-creado. Es como si le diéramos a un salón con 20 personas una hoja para que diseñara su criatura mitológica. Y habrá quien diseñe un Pegaso, habrá quien diseñe un unicornio, habrá quien diseñe un Minotaurio. ¿Quién está mal? No necesariamente ninguno. Cada quien tiene su propia criatura mitológica. Y en este sentido, cada quien en este proceso de co-creación quería que quedara su Minotauro, su unicornio o su Pegaso, pero pues lo que quedó es algo, quizás me podrán decir más parecido a una quimera, pero como una reunión de todos estos esfuerzos, ¿no? Y también comprender que al principio, eso sí, estos mismos críticos, pues veían al sistema como ese perrito de Navidad, donde todo el mundo quería jugar con el cachorrito abajo del árbol de Navidad, pero pues el perrito creció y ya no les gustó, ya lo subieron a la azotea, lo critican, ya no lo quieren sacar a pasear. Hay que comprender que las instituciones se van modificando y también van cobrando una vida propia. Creo que la apuesta por el sistema es una apuesta inteligente y es una apuesta que bien se puede beneficiar de más esfuerzos de co-creación. Azucena, enhorabuena por contribuir originalmente al debate. Francamente, se extraña que haya contribuciones que valgan la pena leerse y que sean desde una genuina honestidad intelectual y una suficiente aplicación de los métodos para poder llegar a conclusiones, aunque sea preliminares, como lo mencionas, bueno, pues es lo que sabemos hasta ahorita. Y a final de cuentas, el conocimiento y la realidad se construye así, incrementalmente. Gracias, Azucena, por contribuir con varios ladrillos valiosos a la construcción de un debate serio sobre el sistema. La voz al doctor Freddy Mariñez. Gracias. Gracias, Azucena. Y felicidades por tu libro. Sí, muchas gracias, Azucena, por primero la invitación a que sea comentarista de tu libro.
este libro yo lo conozco muy bien, porque esto formó parte de su tesis doctoral, la cual yo fui lector y participé en todo el proceso de, de creación de su tesis. Hicimos muchos debates justamente con su director de tesis, Rigoberto Soria Romo, y con la doctora Aimé Figueroa Neri, que también fungió como lectora de su investigación doctoral. No me queda más pues que al ver el libro, felicitarte y felicitar también al Colegio de Jalisco por su interesante línea de editorial que tiene con estos temas, que son temas fundamentales hoy en la vida pública del país, del Estado, del país, etcétera, ¿no? Como son los temas de corrupción, anticorrupción, rendición de cuentas, etcétera. El libro, por supuesto, yo creo que ya Nancy y Jorge dijeron todo lo que yo iba a decir. Pero bueno, vamos a ver qué invento. El libro toma como eje fundamental la co-creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo diría que es una co-creación en el diseño del sistema. Es el codiseño como parte de la co-creación, en el sentido como lo abordan muchos autores que trabajan este tema. La autora deja muy claro el rol de la co-creación en la gestión de lo público y lo recrea y aplica cuando analiza el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Es importante dejar claro que la reforma constitucional del 2015 estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que buscó agrupar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción en una misma institución. En palabra de un gran amigo del Colegio de la Frontera Norte, Alejandro Monsiváis, dice que el Sistema Nacional Anticorrupción es una gran innovación institucional que genera justamente o se diseñó para articular las leyes e instituciones que permitieran el proceso de colaboración entre las instituciones gubernamentales, los órganos autónomos y la sociedad. Y esto con el objetivo de acabar con el huachicoleo en términos del combate a la corrupción. Antes del sistema, como lo dijo Jorge ahorita, los gobiernos internamente combatían la corrupción, ¿no? Entonces cada institución, cada secretaría tenía una estrategia interna para combatir la corrupción. Yo lo llamo el huachicoleo, el combate a la corrupción previo al sistema. Por eso surge justamente esta gran innovación institucional que se llama Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual pues se expresa como un dance que fueron clave en la construcción de esto, como fundar México Evalúa, Transparencia Mexicana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el Instituto Mexicano para la Competitividad del Libro. Fueron los actores que Azucena les denomina actores de la sociedad civil que impulsaron justamente el sistema, no
nada más en 2 años, del 15 al 17 o del 12. No, venían trabajando con temas fundamentales que tenían que ver con las leyes que se armonizaron para construir justamente o para dar a luz la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que eso implicó también reformas constitucionales. Yo me acuerdo, y Nancy lo dijo, a partir de los 2014, 2015, cuando la red de rendición de cuentas, comenzamos a trabajar todos estos temas, porque veníamos justamente en ese debate que nos llevó a la construcción o la co-creación del sistema. Pero además de la red de rendición de cuentas, surge un programa llamado el Programa Interinstitucional de Rendición de Cuentas, que surge en el 2016 con la idea de incidir a nivel de los estados de cómo se armonizarían las leyes a nivel de los estados con respecto a los sistemas estatales y con respecto a la ley del sistema nacional. Y esto pues fue un ejercicio interesante que, ligado a la red de rendición de cuentas, se generó toda una red a nivel nacional que hoy está justamente en el sentido de cómo los sistemas estatales también están impulsando actividades que vayan en función o que van en función de la co-creación, la colaboración de todas las actividades que tienen que ver con lo que establece o lo que establecen las leyes estatales anticorrupción. La autora deja ver en su libro una cuestión interesante, es donde está el peso justamente del libro, que es que en el capítulo 5 lo dedica a la parte metodológica. Y yo creo que ese es un punto importante en el libro, porque es lo que da la perspectiva luego de cómo los diferentes actores y las diferentes instituciones lograron co-crear este sistema a través de 224 participaciones en entrevistas y en encuestas, ¿no? Encuestas. Tú dices que hay esas entrevistas semiestructuradas a profundidad mediante el muestreo de convivencia. Eso me pareció interesante, ese concepto, porque la metodología cualitativa justamente es una metodología que es innovadora intrínsecamente. Cada investigador asume y desarrolla metodologías lógicas que pueden dar resultados en la perspectiva de cómo se quiere cómo se quieren los datos. Por supuesto, ella plantea una cuestión interesante que yo creo que está vinculado con la metodología, que son las 7 variables de cocreación para su análisis. Y estas 7 variables de la cocreación son los actores de la sociedad civil, actores gubernamentales, la colaboración, el conocimiento, el diseño, la innovación pública y los valores o el valor público. Sobre esta base, ella arma justamente su estrategia metodológica. Cómo pues deja en claro que la co-creación fue en el diseño
Y yo creo que ese es un punto importante. De ahí es que Nancy dice que tiene que darle un paso más adelante a esta investigación. ¿Cómo ha sido entonces la co-creación en la implementación del sistema anticorrupción a nivel nacional? Todo el proceso de co-creación, que yo lo denomino más el codiseño del sistema, porque el codiseño implica un conjunto también de actividades que lo definen como tal, ¿no? Porque hablar de co-creación del sistema nos puede llevar a muchas cosas, pero hablar del codiseño del sistema implica de cómo se estructuró esta innovadora, esta innovación institucional, como lo denomina Alejandro Monsiváis. Entonces, el proceso de co-creación para muchos autores implica diálogo, implica acceso al conocimiento, implica riesgos, implica evaluación, implica transparencia, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de actividades, de fases, que yo creo que los actores tuvieron que pasar por eso, y eso muy inteligentemente Azucena lo recoge desde el punto de vista metodológico. Una cuestión interesante también que vi en el libro es que la participación ciudadana es fundamental cuando se codiseña una institución con novedades como estas. El Sistema Nacional Anticorrupción tuvo un centro fundamental que fue la participación ciudadana, expresado en la comisión, en el Comité de Participación Ciudadana, que yo creo que si hablamos de codiseño, un codiseño exitoso, y hablamos de co-creación en los procesos de implementación, no dejemos entonces a un lado la participación ciudadana, porque esta debe cultivarse para que la co-creación se materialice. Y hay varios factores clave que deben ser dirigidos para que la co-creación se materialice, y es la confianza pública, es una agenda basada en valores, por supuesto democráticos, de allí es que Bosman habla de los valores públicos, y un compromiso con la gobernanza participativa. Yo creo que esto ha sido o debe ser un punto necesario que debe estar en el sistema nacional anticorrupción, en los sistemas estatales. De lo contrario, pues, la materialización de la co-creación, del codiseño, que fue exitosa desde el punto de vista de la participación de los diferentes actores, deja de ser fundamental. Otra cuestión que yo vi en el libro, que ya esto es una cuestión, Azucena, muy académica, que lo podemos discutir después, es la co-creación como modelo administrativo. Yo creo que hay tres modelos administrativos o tres modelos de la administración pública. Una es la administración pública tradicional o clásica, que nos las expresó con el concepto de burocracia Max Weber. Otra fue la nueva gestión pública, que rompe justamente contra la verticalidad de la administración pública clásica. Y otra es la posnueva gestión pública. Esos son tres modelos según las reformas administrativas que han habido de 100 años para acá,
dice autores como Piotrowski y Gran, Berliner, etcétera, que en 100 años para acá son 3 modelos que han estado apareciendo en los procesos de reforma. Ahora, son estrategias de abordaje administrativo, como la gobernanza colaborativa, como el gobierno abierto, como la co-creación, como el nuevo servicio público, etcétera. Pero para mí, que he venido trabajando esto desde hace tiempo, no son modelos administrativos, no son modelos de administración pública. Porque una de estas estrategias puede estar por ejemplo, en el modelo de la posnueva gestión pública. Son elementos importantes que yo creo que vale la pena para articular y amarrar bien el discurso. ¿Sí? Yo creo que vale la pena también discutir esta parte, ¿no? Hay autores que vienen trabajando la posnueva gestión pública, dado a que la gestión pública, la nueva gestión pública, que es el espíritu empresarial en el sector público, fracasó. Entonces, la posnueva gestión pública plantea un nuevo orden organizativo, funcional y territorial, plantea los modos predominantes de gobernanza en la administración pública, plantean la relación del gobierno con los ciudadanos y plantean criterios, nuevos criterios para evaluar el desempeño administrativo. Y esto es importante. Y además que estos 3 modelos que yo les planteo se rigen por criterios de rendimientos. ¿Cuáles son los criterios de rendimiento de un modelo administrativo? La eficacia, la eficiencia, la efectividad. Entonces, ese es un punto importante que yo creo debemos tomar en cuenta para darle más toque a la co-creación. ¿Sí? La co-creación son esquemas administrativos que han aparecido igual que el gobierno abierto, igual que la gobernanza colaborativa. ¿Sí? Vale la pena ver esto. Con esto pues dejo hasta aquí los comentarios. Muchas gracias, Azucena, gracias, Nancy, gracias, Jorge, por la participación y gracias, por supuesto, a mi querido Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Bueno, pues en este momento, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, este sería el espacio. Muchas gracias, doctor Freddy. Tenemos discutiendo eso como desde el 2017, déjenme decirles, pero no se acaba, no se acaba. ¿Alguien quisiera hacer uso de la voz? Adelante. No sé si... Sí, ahí hay un micrófono en la parte de atrás. Muchas gracias, doctora Susana. Felicidades por su libro. Bueno, saludos a la doctora Nancy y doctor Freddy. Sí. Bueno, ahorita que el doctor Freddy comentaba la palabra del codiseño, me hizo recordar un libro del centro, precisamente del Centro Espinosa Iglesias, ahorita no tengo el nombre del autor, que se llama el libro pues, Luchas Políticas para el Diseño de Organismos Autónomos. Y ahí precisamente el autor lo que señala es que el grado de independencia o autonomía de estos organismos depende en cierta forma sobre el tamaño del músculo de los grupos políticos que tuvieron que llegar a acuerdos. Entonces, y sí, y él lo dice tal cual, no tal cual pues, hace ya años que lo leí, pero ahí él comenta precisamente que todos estos organismos autónomos
han sido producto de la lucha de grupos políticos, siempre lo menciona así, grupos políticos. Aquí, como lo que tú comentas, Azucena, y por lo que hemos visto en gran parte, es que el sistema nacional, además de fuerzas políticas, nos estaba comentando la doctora Nancy que hubo cantidad de X de organismos de la sociedad civil, comentaba 4 ciudadanos, no sé si se refiere a los miembros del primer CPC o fueron otros ciudadanos, fíjate, está interesante, o sea, ¿quiénes serán esos ciudadanos? Lo voy a ver ahorita que... Y un periodista, ¿no? O sea, estamos ahí hablando de que hubo más allá de fuerzas políticas, pues, involucradas. Mi pregunta es la siguiente, en ese sentido, como esa parte del preámbulo. Ese nivel de acuerdo que hubo entre diferentes actores para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, o más bien sentar las bases, la punta de la pirámide de la creación del sistema, porque yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha terminado de construirse ni diseñarse. O sea, Jalisco va bien, pero tenemos los sistemas estatales que aún les falta mucho, otros estados, no se diga los sistemas municipales. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿tú consideras que todo ese nivel de acuerdo que viste en tu estudio, en tu investigación de aquel momento que se dio, en ese periodo de tiempo que analizas, se mantienen esas condiciones actuales para seguir, ahora sí como decía el profesor, la nueva etapa de reconstrucción del sistema, esperemos que no sea destrucción, y más aún, el fortalecimiento y construcción del sistema nacional, pero a través de los sistemas estatales y municipales también. Estamos viendo una nueva fuerza política que llega con intenciones de convertirse en un partido hegemónico, que no tiene intenciones de acuerdos, no hay intenciones de acuerdos, pero tú ves que aún existen esas condiciones precisamente para seguir construyendo el sistema nacional y los estatales y municipales. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Entonces, reunimos 3. Sí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, por los argumentos, por la invitación. Y mi pregunta va orientado a la presentación de este libro. ¿Cuál fue la mayor dificultad que se presentó al crear este proyecto? Porque yo también me especialicé un poco en la lucha contra la anticorrupción, nada más que pasé un poquito superficialmente por el Sistema Nacional Anticorrupción, me enfoqué más en el municipal y en el estatal, pero frente a esta realidad, a esta co-creación y próximas elecciones, vaya, ¿cuál fue la mayor dificultad que se presentó al crear este proyecto, este libro, esta tesis doctoral? Muchas gracias. Gracias. Yo no tengo una pregunta, doctora, pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre este tema tan interesante, inacabado, y para mí, y creo que para muchos de nosotros, ya lo dijo el doctor Jorge Alatorre, creo que es uno de los más conspicuos, junto con el doctor Mariñez y otros estudiosos e investigadores de este tema, anticorrupción y del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Mi reflexión tiene que ver con, en un inicio, pero aquí ya alguien lo ha aclarado lo mismo usted, doctora, que el doctor Alatorre, que co-creación es, dice el doctor Mariñez, codiseño. Co-creación es una frase que a mí me mueve muchas cosas, y tengo opiniones en contra de plantear una co-creación a una creación inicial. Yo no diría creación. Muchas leyes han sido creadas, sistemas han sido creados, pero este Sistema Nacional Anticorrupción no lo considero yo una creación. Desde el 2012, se cumplen 12 años en 2012, en que esas 43 organizaciones que se reunieron para formar una red de rendición de cuentas
con el objetivo de conseguir una política integral de rendición de cuentas del Estado mexicano desde hace 12 años, y aquí hay que reconocer lo que ustedes han expresado, ha sido el Colegio de Jalisco en nuestro estado el organismo que ha dado pasos a la investigación, al análisis, al estudio. El doctor Freddy Mariñez fue nuestro preceptor y nuestro coordinador de una maestría. Aquí está una compañera mía, de la maestría El combate democrático a la corrupción, que ahondó realmente, doctora, profundizó, revisamos temas torales fundamentales para el desarrollo, ya no digo puesta en marcha, para la evolución, para volver realidad un sistema nacional anticorrupción que, este es mi juicio y creo que muchos lo compartimos, que no ha dado frutos en este país. No ha dado frutos. El Sistema Nacional Anticorrupción a mí me parece todavía, doctor Mariñez, como aquel cuando en el país tuvimos las empresas públicas y en el sector público aquella novedad que tenía que ver con medir la eficiencia de las organizaciones, tener enfrente de cada organización nuestros misión, visión y objetivos y abrirle paso a que la participación ciudadana mejorara con sus opiniones y su crítica el desempeño de estas organizaciones. Bueno, quiero decir que el colegio ha hecho los avances más serios, las investigaciones más calificadas en esta materia. Y por ello, vengo yo con mucho entusiasmo, doctor Mariñez, a entender esta cocreación que a través de sus palabras entiendo que es un rediseño. Suelen muchos de nosotros, estudiosos de la administración pública, asombrarnos algunos términos. No sé si tenga buen fin la palabra cocreación, pero yo me quisiera referir a algunos aspectos que el Sistema Nacional Anticorrupción no contempló y que tendrán que ser incluidos en reformas secundarias, porque no ha quedado contemplado en la Constitución General de la República. Y si estamos hablando de cocreación, bueno, nos hace falta poder sancionar al presidente de la República por actos de corrupción, nos hace falta quitar el fuero a todos los funcionarios, crear un sistema sancionatorio que no lo tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, eliminar, poner topes al gasto en comunicación social de todos los organismos públicos, crear, aquí lo dijo el doctor Mariñez, esquemas más amplios de participación ciudadana, establecer los nuevos mecanismos para sancionar la corrupción del Poder Judicial, devolverle facultades a la Secretaría de la Función Pública y crear esquemas de prevención en materia de corrupción. Yo señalaría por último, doctor Mariñez, señores, la doctora Nancy, que yo también hablaría de insuficiencias teóricas del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí no estamos hablando de cocreación. Al Sistema Nacional Anticorrupción le hace falta, teóricamente es insuficiente, le hace falta añadir la unidad de inteligencia financiera, esquemas de la Secretaría de la Función Pública y otros organismos del sector público. Esas son verdaderas insuficiencias teóricas, no cocreación. Pero hay un libro que apenas voy en las primeras páginas, provocador, muy provocativo, que acaba de lanzar Hugo Pipitone, un reconocido politólogo y filósofo, y es El arte del gobierno, en que analiza a tres, no periodos, pero tres pensadores, no Max Weber, por cierto, Confucio, un hindú, y desde luego el italiano Maquiavelo. Y tendríamos que hablar de trabajar en el conflicto. Ese libro sí da luces para hablar de una auténtica cocreación que es urgente se haga por los más estudiosos al Sistema Nacional Anticorrupción tan insuficiente. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder rápidamente, pues ya nos pasamos un poquito de tiempo y ahí hay unas botanitas y un vinito para hacer un pequeño brindis. Entonces, bueno, sobre las condiciones para seguir con el sistema o si esto se puede seguir co-creando, uno de los elementos que se desarrollan en el libro tiene que ver justamente con el contexto. O sea, el contexto que dio origen al, ya lo platicaba la doctora Nancy, es que había una coyuntura específica de una serie de presiones políticas al gobierno en turno en su momento, había una composición político-partidista distinta y también en cuanto a los actores de la sociedad civil, como se presenta en el libro. Es decir, ciertas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, organismos, como los querramos llamar, que tenían cierta fuerza, cierto diálogo, interlocución con actores políticos y una dinámica que venían trabajando desde años atrás para ejercer presión sobre este tema, ¿no? Eso es como la génesis del sistema. Actualmente, en el 2024, el contexto es totalmente distinto. Las fuerzas políticas o político-partidistas han cambiado y las políticas también. Muchas de esas organizaciones de la sociedad civil que tenían fuerza e interlocución siguen existiendo, pero quizás ya no la tienen con la misma intensidad, ni digamos tampoco quizás están siendo igual de efectivas para promover ciertas agendas o han transitado a otras agendas distintas, quizás dejando esto un poco más de lado una vez que ya fue creado el sistema, no lo decía el doctor Jorge Alatorre. Entonces, ¿existen los elementos? Sí, siguen existiendo organizaciones, sigue existiendo periodistas, siguen existiendo académicos y muchísimos actores que están involucrados en esto, pero bajo como una serie de reglas de juego distintas. Entonces, por eso creo que sí es importante el punto de como, pues no sé si una nueva co-creación o una redefinición del sistema bajo un nuevo contexto y no solamente en términos de estos elementos, sino también en términos del fenómeno de la corrupción, cómo ha evolucionado en los últimos años y el concepto del problema público de la corrupción también ha cambiado en los últimos años. Entonces, eso obviamente impacta el diseño de la solución, ¿no? Pero eso también viene en el libro. Sobre la mayor dificultad de este proyecto, en su momento fue, pues obviamente, la evidencia, ¿no? Las entrevistas, las encuestas, obtener la información, porque muchos actores, principalmente los gubernamentales, pues no están dispuestos a cooperar o hablar, prefieren que todo sea anónimo si es que dan información. Y hablando de actores nacionales, que muchos de ellos, sobre todo los políticos, pues ya tenían otros puestos en otros estados, etcétera, y como siguen siendo parte de la política en general, pues eran un poco renuentes, ¿no? Fuera de eso, también creo que, bueno, la parte teórica y metodológica, también fue toda una discusión sobre si era co-creación o no era co-creación, si era codiseño. Yo en el libro, pues lo pueden ver más a detalle, hay un capítulo completo sobre eso, sobre la conceptualización y por qué yo no le llamo codiseño y le llamo co-creación, ¿no? O sea, es una decisión que fue tomada y para mí es co-creación y ahí explico por qué y dónde entra el codiseño desde mi perspectiva. Pero coincido que la maraña conceptual da para interpretarlo desde distintos enfoques. No quiere decir que uno sea correcto y el otro sea incorrecto, simplemente en esta investigación ese es el que yo tomé en ese momento, ¿no? Entonces, pero hay un capítulo completo al respecto. Y creo que de alguna manera eso incluye al de la definición de la co-creación. Entonces, pues bueno, sin más, si ya no hubiera algún otro comentario. Adelante. El que inició la pregunta, que dijo cuáles fueron los obstáculos Ya. en la construcción del sistema. Yo
yo participé en la construcción acá del sistema estatal, desde la comisión interinstitucional, que recuerdo yo, el finado Aristóteles le encomendó a Terebrito llevar esa comisión, que fue una experiencia interesante, puesto que allí tanto los actores gubernamentales como los actores no gubernamentales participaron con muy buenas propuestas, y fue justamente una comisión que se encargó de lograr que las leyes se pusieran a tono con la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa comisión no tuvo problemas. Hubo conflictos, hubo consensos y llevamos a cabo eso. El problema fue cuando llevamos eso al Congreso, que llamamos una comisión de gobernanza, que allí los partidos no querían tomar en cuenta justamente lo que discutimos en la comisión. Y eso pasó a nivel nacional también. Ese mismo proceso pasó a nivel nacional. Cuando se empiezan las reformas de las leyes y la reforma constitucional que pasa justamente al Congreso de la Unión, allí en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hicieron muchas cosas que generó debate, generó conflictos, justamente con las organizaciones de la sociedad civil, pero con los partidos políticos que se encargaron de sacarle raja al asunto, ¿no? Pero sin embargo salió. Pero eso fue uno de los puntos justamente de obstáculos que a veces retardó con 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, pero salió. Y el mismo proceso lo vivimos aquí en Jalisco, con esa comisión interinstitucional, que recuerdo yo nos reuníamos en la Contraloría, cuando pasa a la Comisión de Gobernanza en el Congreso. Allí pues empiezan los tejes y manejes. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, pues con esto ya concluimos la presentación. Doctor Jorge, muchas gracias por estar aquí también de manera virtual y pues con esto concluimos. Muchas gracias y pues allá afuera hay bueno, ahí atrásito hay un pequeñito brindis. Gracias.